La falsa enseñanza sobre el amor como algo creado. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Introducción al tema. Muchos hoy en día han distorsionado el concepto del amor de Dios, convirtiéndolo en un amor permisivo, sin disciplina, sin santidad. Algunos incluso enseñan que el amor fue creado, como si fuera una emoción fabricada, cuando la Biblia revela que Dios es amor desde la eternidad. El amor no es una invención, sino un atributo de su naturaleza divina. Error doctrinal. Creer que el amor fue creado. Esta idea nace de una falta de conocimiento profundo sobre quién es Dios. Si el amor fuera creado, significaría que hubo un tiempo en que no existía. Pero la Biblia deja claro que Dios siempre ha sido amor y que su amor es inseparable de su santidad y justicia. No es un sentimiento humano, sino una manifestación eterna de su carácter. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto muestra que su naturaleza no cambia y por lo tanto su amor tampoco. ¿Cómo el amor de Dios se ha distorsionado en la cultura moderna? Hoy, muchas iglesias han adoptado una visión errónea del amor de Dios, predicando un evangelio ligero que evita la confrontación del pecado. Han cambiado la exhortación por simples frases bonitas, como Dios te ama tal como eres, pero su amor llama al arrepentimiento y transforma vidas. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto nos muestra que el amor de Dios no es solo aceptación, sino también corrección. Ejemplos bíblicos donde Dios demuestra amor a través de corrección. Israel en el desierto. Dios disciplinó a su pueblo cuando se desviaban, pero siempre con el propósito de restauración. Nadab y Abiú fueron castigados por ofrecer fuego extraño, mostrando que el amor de Dios no tolera la desobediencia. Levítico 10:1-2. Pedro, siendo corregido por Jesús. Jesús le mostró amor corrigiéndolo cuando quería impedir su misión. Mateo 16:23. ¿Cómo la permisividad en la iglesia es consecuencia de la confusión sobre el amor? Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos. No se trata de perfección, sino de transformación. Es cierto que ningún cristiano es perfecto, pero un nacido de nuevo no puede seguir justificando el pecado bajo el argumento de que todos pecamos. La Biblia enseña que al arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo, somos hechos nuevas criaturas y debemos reflejar ese cambio. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un ejemplo claro es Zaqueo, quien después de encontrarse con Jesús, inmediatamente mostró frutos de arrepentimiento al devolver lo que había robado. Lucas 19:8. Otro caso es el centurión, quien reconoció la autoridad de Cristo con humildad y fe genuina. Mateo 8:8-10. Ambos demostraron que un verdadero encuentro con Dios produce cambio real e inmediato. ¿Cómo la permisividad debilita la iglesia? La falta de esta transformación es lo que ha llevado a muchas iglesias a tolerar el pecado sin confrontarlo. No es que los creyentes deban ser perfectos, sino que deben demostrar un cambio genuino. Cuando la iglesia deja de exigir frutos y permite que el pecado permanezca sin corrección, está en peligro espiritual. Mateo 7:17. El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. La unidad doctrinal en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad en doctrina, no en personalidad. Muchas veces se confunde la unidad doctrinal con uniformidad de carácter. No se trata de que todos los cristianos sean idénticos en su forma de ser, sino de que todos deben estar alineados con la verdad bíblica. Cada creyente tiene su propio carácter, temperamento y talentos, pero cuando se trata de doctrina y fe, todos deben tener un mismo pensar, porque el Espíritu Santo no se contradice. Efesios 4, 3-6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Si alguien en la iglesia tiene una interpretación completamente diferente de la verdad bíblica y se aferra a su propia visión, es señal de que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por razonamientos humanos o influencias externas. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Primera carta a los Corintios 14:33. El rol de los dones en la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Congregarse no es un evento social, sino una necesidad espiritual. Pablo enseñó que la iglesia debe reunirse para fortalecer la fe, corregir el error y edificar el cuerpo de Cristo. No es simplemente un hábito de asistir los domingos, sino un llamado a usar los dones espirituales para el crecimiento de la iglesia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Cuando los creyentes no ejercen sus dones, la iglesia se debilita y se convierte en un espacio de rutina sin impacto espiritual. Congregarse es para servir, exhortar, enseñar y fortalecer la fe, no para cumplir con una tradición vacía. Primera carta a los Corintios 14:26. Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Cómo los dones fortalecen la iglesia? Cuando cada miembro ejerce su don, la iglesia crece y se mantiene firme en la verdad. Pero si los creyentes se quedan pasivos o silencian sus dones, el cuerpo de Cristo se debilita y permite la entrada de falsas doctrinas. Primera carta a los Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si Dios te ha dado discernimiento, úsalo. Si te ha dado enseñanza, predica con fidelidad. Si te ha dado exhortación, corrige en amor y verdad. Ningún creyente puede ignorar su llamado sin afectar la iglesia. La resistencia a la corrección como obstáculo para el crecimiento espiritual. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El rechazo a la corrección es una señal de endurecimiento espiritual. Uno de los mayores peligros que enfrenta la iglesia es la resistencia a la corrección. Cuando los creyentes se aferran a sus propios pensamientos en lugar de someterse a la verdad bíblica, el Espíritu Santo se contrista y la presencia de Dios se aparta. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando una iglesia tolera el pecado, permite falsas doctrinas y se adapta al mundo, está alejando la gloria de Dios de su congregación. Esto no es opinión humana, es un principio bíblico demostrado en la Escritura.
Ejemplos bíblicos donde Dios se apartó debido a la desobediencia. Israel y el arca en la batalla. Aunque tenían el arca, Dios no estaba con ellos, porque habían caído en pecado y confiaban en símbolos religiosos en vez de en su presencia. 1 Samuel 4:21-22. Saúl perdiendo el favor de Dios. Por su desobediencia, el Espíritu del Señor se apartó de él. 1 Samuel 13:14. El pueblo de Israel en el exilio. Dios permitió que fueran llevados cautivos porque persistieron en la rebelión. Jeremías 18:10. Las iglesias tibias en el Apocalipsis. Jesús advierte que si no se arrepienten, serán rechazadas. Apocalipsis 3:16. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cómo restaurar la presencia de Dios en la iglesia? 1. Arrepentimiento genuino y confesión del pecado. Segundos, Crónicas 7:14. 2. Restaurar la enseñanza correcta sobre santidad. Hebreos 12:14. Tercero, no conformarse al mundo, sino buscar la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Cuarta, permitir que el Espíritu Santo guíe la iglesia sin resistencia. Gálatas 5:16. La corrección es prueba de que Dios nos ama. Cuando Dios corrige a sus hijos, lo hace por amor, porque su propósito es llevarlos a la santidad. Si un creyente persiste en el pecado sin recibir disciplina, es señal de que no está actuando como un verdadero hijo de Dios. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cómo la iglesia debe aplicar la corrección con amor? 1. Exhortar con verdad y misericordia. Gálatas 6:1. 2. Restaurar a los caídos, pero sin tolerar el pecado. 2 Tesalonicenses 3:14-15. Tercera, no dejar que la falsa doctrina altere el mensaje de santidad. Tito 1:9. Cuarta, guiar con amor pero con firmeza en la verdad. 2 Timoteo 4:2. Ejemplos bíblicos donde Dios demuestra amor a través de corrección. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El amor de Dios como herramienta de restauración. Cuando Dios corrige, lo hace con el propósito de restaurar y fortalecer a sus hijos. Su disciplina no es solo castigo, sino un acto de amor para guiarnos a una relación más profunda con Él. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Casos donde la corrección de Dios llevó a restauración. 1. Jonás. Fue corregido en medio de la tempestad, pero al arrepentirse, Dios lo restauró y lo usó para predicar en Nínive. Jonás 3:1-2. 2. David. Cayó en pecado, fue confrontado por Natán y se arrepintió, escribiendo el Salmo 51 como muestra de su restauración. Segundo Samuel 12:13-14. Tercero, Pedro. Negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado y fortalecido en su llamado como líder de la iglesia. Juan 21:15-17. 4. Pablo. Antes Saulo, perseguidor de cristianos, hasta que Cristo lo confrontó en el camino a Damasco y lo transformó en un siervo fiel. Hechos 9:3-6. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Conclusión: la salvación es un asunto de vida o muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No podemos suavizar el Evangelio ni tolerar el pecado dentro de la iglesia,
porque las decisiones que tomamos en esta vida afectan nuestro destino eterno. No es simplemente un asunto doctrinal, es cuestión de salvación o condenación. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Las falsas enseñanzas, la permisividad, la resistencia a la corrección y la falta de santidad ponen en riesgo las almas, porque la Escritura es clara. Los que no se arrepienten no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6. El juicio de Dios es real y no hay excusas. Romanos 2:5. El infierno es el destino de los que rechazan la verdad. Marcos 9:43-48. Este llamado es urgente, porque cada día que pasa acerca a la humanidad al juicio final. No podemos jugar con la eternidad. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si este mensaje te ha edificado, haz tu comentario, compártelo con otros, suscríbete y sigamos llevando la palabra de Dios. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.